Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 1. Capítulo de Josué, eso está después del Pentateuco, es decir, el sexto libro que encontramos en la Biblia, después de los 5 libros escritos por Moisés. El primero que encontramos es Josué. Está al principio de la Biblia, sexto libro. Lo tenemos, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos, hasta el versículo 9, del 1 al 9. Vamos a leerlo juntos. Voy a leer un versículo, y después vosotros leéis el siguiente, y así sucesivamente hasta el 9, que lo leeremos todos juntos. Amén. Vamos a leerlo despacio, no hay que correr cuando leemos la Biblia. Tenemos que leerla despacio, captando bien lo que quiere decir, respirando. Algunos se quedan morados porque no respiran cuando leen. Hay que ir leyendo, por eso hay puntos y comas para coger aire, ¿verdad? Para que nadie se quede sin oxígeno. Vamos a leer todos juntos. Lo tenemos, ¿verdad? Hacer un poquito de tiempo para que podamos encontrarlo. Versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Después el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer frente a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos juntos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén. Qué bueno estar nuevamente con vosotros después de una pequeñita ausencia, bien suplida, gracias a Dios, por los obreros que Dios está levantando en la congregación. Uno ya puede salir y ver que Dios tiene respaldo de los obreros. Así que damos muchas gracias a Dios por ello. Continuamos con el mensaje. Primero de año estuvimos hablando desde el principio, desde el mes de enero, estábamos hablando de las bendiciones que tenemos que experimentar en el Jordán. ¿Os acordamos? Tenemos que experimentar también Jericó. Y hablamos cómo Dios derriba esas murallas de Jericó para que Josué, con todo el pueblo de Israel, pueda o pudiera entrar dentro de esa tierra que, como hemos leído en esta mañana, Dios ha dado a cada uno de nosotros. Esa tierra que nos ha dado como parte de la bendición y de la herencia que, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, Dios nos ha concedido. Una tierra que tenemos que conquistar, una tierra que está por delante nuestro. Ahora, hay cosas que tenemos que ver y entender dentro de este pasaje, dentro de lo que es el mensaje de la palabra que Dios nos viene dando, que encontramos en la Biblia y que hacemos referencia. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a ver y a entender como hijos de Dios? Tenemos que gozar, porque la palabra que estamos leyendo hoy y que Dios nos está dando durante todo este tiempo, es algo que tiene que entrar en nuestra cabeza, que vemos, que hemos leído
que lo hemos leído muchísimas veces, pero que no termina de quizás de penetrar muy dentro. Significa que la tierra ya ha sido dada. Amén. Ya ha sido concedida. Significa, ya tiene una posesión, ya es nuestra, ya tenemos la escritura. Hoy para tener una posesión de una vivienda necesitas tener la escritura, ¿verdad? Si no tienes escritura, tienes una deuda. Hasta que no tienes la escritura, ¿verdad? No tienes nada. Cuando Dios dice, esta es la tierra que yo prometí que la daría, significa que ya ha sido dada, no que no la vamos a tener que ganar con esfuerzo. No significa, y a veces se utiliza ese símil del texto de Génesis, ¿no? Te lo tendrás que trabajar y ganar con el sudor de tu frente. Ese es en el trabajo, ¿verdad? Lo decimos, tenemos que ganarnos el sustento, el pan con el sudor de la frente. Pero la tierra prometida no. No dice que tenemos que ganarla con el sudor de nuestra frente, dice que ya ha sido dada a nosotros, a su pueblo. Por lo tanto, solo lo único que nosotros tenemos que hacer para hacer las cosas bien, simplemente es encontrar el camino. Fácil, ¿no? La tierra ya está. Es decir, te voy a dar una casa. Dime dónde está. Dame la dirección. No, yo te la he dado, pero si no me dices dónde, no la puedo encontrar. Necesitamos encontrar el camino, porque ya Dios lo ha hecho todo. Simplemente es encontrar el camino. Dios ya lo ha comprado por nosotros, la ha conquistado por nosotros, Dios nos la ofrece, Dios nos la da. Yo simplemente tengo que saber cuál es el camino y preparar el viaje. ¿Verdad? Algunos que han ido de vacaciones vienen y a otros se van a marchar. Tienes que saber si quieres irte de vacaciones. Me voy a la playa para estar de vacaciones. Bien, pero ¿a dónde vas? ¿Sabes el camino? ¿Sabes por dónde vas a ir? No, voy a coger la carretera de Alicante o la carretera de... ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Pues hombre, tienes que llevar el equipaje, tienes que llevar ropa, tienes que llenar el depósito del coche, tienes que ver la presión de los neumáticos, tienes que preparar una serie de cosas antes de salir de viaje si no eres un imprudente. Si quieres tomar un avión, igualmente tienes que, te avisan cuando compras un pasaje, te avisan, oiga, no puede usted llevar más de una maleta, la maleta no puede pesar más de tantos kilos, tiene usted que presentarse allí, tiene usted que llevar el pasaporte, tienes que llevarlo. Una serie de trámites, ¿verdad? Tenemos que preparar el camino que Dios ya nos ha dado, la tierra, y nosotros simplemente, Señor, dame el camino, dame la ruta y vamos a hacer los preparativos. ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Yo tengo que ver que ya todo, por lo tanto, está preparado por parte de Dios. Señor, gracias que todo lo tienes preparado, que tú ya has hecho los preparativos necesarios cuando llamaste a Josué. Cuando tú ya llamaste a Josué y pensaste en este hombre y pensaste en cada uno de nosotros, no es que pensaras en, hombre, yo ahora voy a pensar en fulanito, en X y ahora a ver, ¿qué hago con él? Y ahora que se ha hecho miembro de la iglesia, ¿qué hago con él? Dios primero prepara el camino, prepara la dirección, prepara el lugar y después levanta a la persona. Dios no hace las cosas mal. Nosotros sí. Somos poco raros en ese sentido. Pero Dios ya todo lo tiene preparado. Como iglesia tenemos también que tenerlo preparado. Es decir, yo no tengo que esperar a que una persona se convierta para, ay, se ha convertido y esta persona es nueva, ¿ahora qué hago con él? No sé qué hacer. ¿Por qué? Significa que tengo que tener preparado un discipulado, un obrero que esté preparado con ella. Es decir, ya todo está preparado. Dios lo ha preparado todo. Y esto es lo que diferencia a los creyentes de los incrédulos, que los incrédulos no ven ni saben este secreto. Pero los creyentes, los hijos de Dios, sí, sabemos que ya todo está preparado. Por eso, cuando hablamos muchas veces de los 7 remanentes, yo veo que estos remanentes lo primero que hicieron fue entender cuál era el camino. Y ellos encontraron ese camino correcto por el cual Dios les había dado, les había llamado. Dios ha hecho todos los preparativos para ti y todo es sobre el encuentro de este camino que tenemos que tener. Ahora, dentro de este camino siempre encontramos que hay diferentes tipos de personas. Dentro de este camino hay diferentes tipos de personas. Entonces, hay personas que dentro de este camino realmente lo comprenden, lo ven y sin problema alguno siguen este camino. Es decir, el ejemplo es Josué y es Caleb. Ellos vieron y entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Dios les mostró
cuál era la tierra preparada, ellos vieron que todo estaba preparado y ellos lo único que hicieron fue ver el camino y dijeron, nosotros queremos seguir este camino que Dios nos ha marcado de antemano. Dios nos ha dado una ruta, nos ha dado una dirección y ellos simplemente lo que hicieron fue, vamos a seguir en esa dirección. Josué entendió, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún problema. Simplemente personas que ven el camino y determinan a seguir en ese camino. Hay otras personas que quizás no tengan tanta capacidad para verlo, pero simplemente son las masas o las personas que vienen detrás, que ven a los obreros, que ven a los líderes y dicen, yo voy detrás de ellos. No entiendo muy bien. No sé muy bien esto, pero sí sé que si ellos van por delante, que ellos han visto a Dios y saben el camino, aunque yo no lo entienda muy bien, voy a seguir ese camino. Es decir, vamos a ir detrás de ellos. Y fueron detrás de Josué y de Caleb para conquistar. Pero hubo otros que no solamente no vieron ese camino, sino que además hay otros que se oponen. No lo ven, se levantan en contra. Y vemos cómo antes de entrar, gran parte del pueblo, ¿qué es lo que dijeron? ¿Es que no había ninguna tumba en Egipto para hacernos venir a morir aquí? ¿Es que no estamos viendo que detrás de ello hay grandes pueblos poderosos, gigantes? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No os dijimos que preferíamos quedarnos en Egipto, que preferimos morir en el desierto? Es decir, se opusieron al camino que Dios les había preparado. Escogieron regresar, volver hacia atrás. Por eso hoy tenemos que ver, tenemos que ver, encontrar este camino para estar haciendo la reforma de nuestra vida, la reforma del campo, la reforma de la iglesia, la reforma de la ciudad, la reforma de la cultura. Tenemos que ver este camino. Ser un creyente es saber que Dios todo lo tiene preparado en nuestra vida. Que nosotros desde el día que conocimos a Cristo entramos por un camino. Y si queremos, hay un camino que tiene un nombre propio. Juan 14:6. ¿Quién nos dice? Yo soy. ¿Quién dijo eso? Cristo mismo. Es decir, Cristo mismo es el camino y desde el primer día que encontramos a Cristo, estamos andando en ese camino que es Cristo mismo en nuestra vida. ¿Cuándo terminará ese camino? Cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, tenemos que estar viviendo en ese camino que Dios ha preparado. Y que en este camino que Dios ha preparado, hermanos, y donde estamos viviendo hoy, significa que todo en tu vida ya Dios lo tiene preparado. No hay nada de sorpresa. No hay nada de ¿qué va a pasar mañana? Dios lo tiene preparado. Dios sabe por dónde vamos. Dios sabe cómo Dios te trajo hasta aquí. Si cada uno de los que estamos aquí y que venimos de diferentes países, diferentes culturas, de diferentes razas, Dios sabía perfectamente que hoy, día 7 de julio del año 2013, Dios sabía quiénes íbamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios todo ya lo tiene preparado. Y sabía en qué condiciones íbamos a estar. Y sabía y sabe en qué condiciones estás tú y cada uno de los que estamos aquí. Para Dios no es una sorpresa. A lo mejor a ti te puede sorprender. Alguno puede hoy estar aquí sentado y puede estar pensando, qué extraño que yo esté aquí. ¿Quién iba a pensar que yo iba a estar aquí? Pero Dios sabía que ibas a estar aquí. Para Dios no es sorpresa. Dios todo lo tiene preparado. Por eso, Dios que prepara cosas que incluso no somos ni siquiera conscientes de esas cosas que Dios tiene para nosotros. No lo sabemos. Si yo preguntara hoy aquí, ¿qué Dios tiene preparado para vosotros esta semana? Todos diríais, no sé. Podríamos dar alguna idea, alguna orientación. Pero seguramente diríamos, no lo sé. Dios tiene muchas bendiciones preparadas para vosotros. Yo sé que digo esto, pero si lo explicara seguro que diríais muchas cosas. Pero yo estoy seguro que vosotros estáis orando por cosas en vuestra vida. ¿O no? Estáis orando por cosas. Que Dios sobre en vosotros y a través de vosotros, a través de ciertas circunstancias. ¿Verdad? Habrá esposas que están orando por sus esposos, esposos por sus esposas, padres por sus hijos, compañeros por sus, de trabajo por otros compañeros.
estarán orando, estarán pidiendo cosas a Dios, estarán orando a Dios, pero estoy seguro que Dios tiene cosas que ni siquiera vosotros estáis orando por ellas, pero que Dios tiene también preparadas y no lo sabéis. Por eso muchas veces Dios da cosas, no sabemos, no entendemos, ay, esto casualidad. Y hay algunos que dicen, ay, qué suerte has tenido. Por eso existe este vocabulario, incluso entre los creyentes. Y aunque yo no me canso de decir, para un hijo de Dios, para un creyente, no existe ni la suerte ni la casualidad. Porque Dios ya todo lo tenía preparado para vosotros. No hay casualidad, no hay suerte. Ah, ¿qué suerte tienes, pastor? Para ti será suerte, para mí es plan de Dios. Qué mala suerte, pastor. Para ti será mala suerte, para mí es plan de Dios. Y como es plan de Dios, Señor, gracias, porque es tu plan cumpliéndose en mi vida. Es título de oración en mi vida, ¿o no oramos eso? Casi todos yo creo que oramos, Señor, haz tu voluntad en nuestra vida. Haz tu voluntad en mi vida. ¿Hay alguien que no ora por eso? ¿Quién no ora por eso? Todos oramos, Señor. ¿Por qué oramos, Señor? Haz tu voluntad. Y cuando viene algo que no entendemos, que aparentemente no es agradable, o nos parece que es malo, o parece que nos perjudica, ¡qué mala suerte he tenido! Dios ya todo lo tiene preparado. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que ver? ¿Qué es lo primero que tengo que entender? Tú tienes que experimentar algo que Dios te ha dado. Algo que además es único. Es algo único que Dios ha dado. Algo que nadie más puede dar. Y es que Dios nos ha dado poder. Pero no es un poder cualquiera. No es un poder humano. No es un poder económico simplemente por tener economía, que no es malo nada de eso. Sino que simplemente no se puede solucionar el problema espiritual con el dinero. Ese es el problema. Que el problema espiritual no se puede solucionar con tener un poder humano. Por ser un gran líder político o un gran líder social. Con eso no solucionas el problema espiritual. ¿Con qué lo vas a solucionar? Simplemente lo puedes solucionar con el poder que viene a través del Evangelio. Y es el poder que Moisés en su vida entendió y que es la diferencia entre tener una vida de éxito o tener una vida de fracaso. Es la diferencia. Que Dios nos ha dado esta bendición que es única. Una bendición que es sola, nada más. ¿Y a quién es a quien Dios quiere dar esta bendición? ¿A quién la quiere dar? Tan solo a aquellos, se la da, tan solo a aquellos que simplemente, entre comillas, creen en el poder del Dios creador del cielo y de la tierra. Solamente aquellos que han experimentado realmente el poder del Evangelio. Y es por ello que a través del Evangelio Dios nos ha dado grandes bendiciones que están dentro de este Evangelio. Y por eso podemos ver como dentro de ese Evangelio tenemos las 7 bendiciones que Dios nos ha dado. Y por eso dentro del Evangelio podemos ver las 6 condiciones de los no creyentes que están sufriendo. Si alguno tiene dudas referente a ello, simplemente pedir un boletín, si no lo tenéis, y si lo tenéis, dar la vuelta y lo podéis ver. ¿Cuáles son las 7 bendiciones? ¿Cuáles son los 6 estados del creyente? Y ahí podemos ver que tenemos todo el poder y la gracia de Dios para tener la victoria. La victoria en Cristo. Dios nos ha dado estas autoridades. Dios nos ha dado este poder. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Dios que nos ha dado este evangelio, también nos ha dado y nos ha marcado un camino para que nosotros tengamos una misión. A veces, ¿qué es lo que ocurre? Que no preparamos el camino. No preparamos la misión. Es más, a veces incluso tampoco empleamos el poder del evangelio. Y creo es lo que hacemos. A quejarnos muchas veces. ¿Qué nos quejamos? Ay, es que somos pocos. Ay, es que tenemos una iglesia pequeña. Hoy hablaban en la reunión de diáconos de economía. Ay, es que no tenemos economía. Yo a veces pensaba, es que ya soy mayor. Ya uno peina canas, ya soy mayor. Hay algunos que están más próximos que yo a la jubilación. Ayer me preguntaban, ¿y cuándo te jubilas? Digo, yo nunca, cuando me muera.
¿Cuándo me voy a jubilar? Cuando me muera. Pero es que él es ya mayor. No importa. Mientras que yo tenga el poder del Evangelio y yo siga hacia esa misión que Dios me ha dado, Dios me dará la fortaleza, me dará la salud, me dará la economía, me dará los obreros, me dará la sabiduría para que la obra de Dios siga adelante. Amén. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando un creyente, teniendo evangelio y teniendo la misión, no la siguen? No caminan, no van en esa dirección. ¿Qué es lo que empieza a salir entonces? ¿Qué es lo que sale cuando yo no experimento el poder del evangelio? ¿Qué es lo que sale? Sencillo. Empieza a salir mi humanismo, mi fuerza, mi poder. Pero acabo de decir que mi fuerza y mi poder es muy limitado porque uno ya es mayor. Ay, es que yo no tengo economía. Ay, es que yo no tengo estudios. Es que yo vengo de otro país. Tengo otra cultura. Tengo otra forma de entender las cosas. Y empezamos a decir cosas. Todo eso, ¿qué es? Mi humanismo. Empieza a salir mis limitaciones humanas. Pero como el evangelio no funciona porque no lo estoy entendiendo o no lo estoy experimentando, entonces empiezo a trabajar con mis fuerzas, empiezo a trabajar con mis capacidades y talentos, y es cuando empiezo a fracasar. Pero hay veces que dice, el humanismo no funciona, pero como yo ahora mismo me estoy haciendo miembro de una iglesia, entonces ahora voy a aplicar mi religiosidad. Es decir, voy a tratar de ser buena persona. Voy a hacer un esfuerzo considerable a través de la religión por alcanzar la gracia de Dios, para poder solucionar todo problema espiritual y tener respuesta en mi vida. Y entonces aplicamos la religiosidad y nos esforzamos en ser buenas personas, ¿verdad? Ya no fumo, ya no bebo, ya no digo tacos, palabras feas. Todo eso está bien, claro, está bien. Pero con eso no solucionas tu problema espiritual. Con eso tampoco encuentras el camino. Con eso tampoco encuentras el poder del evangelio en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Será que me he esforzado poco? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a aplicar nuestro misticismo insano. ¿Qué es ese misticismo insano que a veces decimos? Es querer obtener el poder del evangelio sin el evangelio. Parece una contradicción, pero es querer conseguir ese poder del evangelio aplicando metodología humana. Es decir, yo quiero el poder del Espíritu Santo, pero sin el evangelio. ¿Y para eso qué hago? Me voy a esforzar más. ¿Y para eso qué es lo que hago? Mira, voy a hacer 40 días de ayuno. Y nos ponemos a hacer ayuno. Hay algunos que se consideran que son más débiles y dicen, bueno, voy a hacer el ayuno de Daniel. ¿Por qué? Porque con el ayuno general no tengo que comer nada, solamente agua, pero con el ayuno de Daniel puedo tomar verduras, puedo tomar frutas como Daniel hacía. Entonces, es otro tipo de ayuno. Hay quien manifiesta o dice que hay diferentes tipos de ayuno, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces hay creyentes que se ofuscan tanto en este misticismo basado en una religiosidad, que queremos el poder de Dios y nos decimos, no, es que además como Isaac dijo, no te soltaré hasta que me bendigas, yo voy a hacer ayuno hasta que Dios me dé el poder. ¿Verdad? Hay algunos que han manifestado esto. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es imaginación mía. Pero yo me imagino a Dios en el cielo mirando a ese pobre hijo que tiene y le ve sufriendo. Pues la primera semana, ya, está bien, ¿no? Primera semana, bien. Además eso es bueno porque adelgazamos. Es bueno para la salud, bien. Pero ya cuando llevas 10 días, 15 días, 20 días, Dios ve cómo el creyente empieza a demacrarse su cara. Empieza a ver cómo... Algunos creyentes van al frigorífico a escondidas por la noche para que no se entere nadie de la congregación y siguen, no, yo estoy en ayuno, pero por la noche, para que la familia no se entere. Algunos, no digo todos. Como si Dios no estuviera por la noche, ¿verdad? Como si Dios no estuviera. Pero bien, hasta que llega un momento, ha habido casos donde ha habido situaciones de creyentes en este tipo de ayuno que casi han muerto
O sea, han tenido que llevarles a un hospital, ingresarles y ponerles suero por vena durante un tiempo. Y hay otras veces que Dios tiene misericordia y le concede algo para que el creyente diga, Dios me ha respondido, y pueda salvar su vida. A veces ocurre. No digo que el ayuno sea malo, ¿de acuerdo? No digo no se haga ayuno. Digo que con el ayuno en este sentido, sin evangelio, puede llevarte a la muerte. Significa, no es necesario para conseguir lo que Dios ya te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Ya te ha dado evangelio. Y juntamente con el evangelio, Dios nos está diciendo que juntamente con él Dios te ha dado poder. Va implícito en el evangelio. No es algo que tú tienes que añadir. Es algo que ya está en ti. Simplemente tengo que ver ese camino y tengo que poder experimentar el evangelio, y por eso es que Dios nos ha dado esas 7 bendiciones que ya Dios nos las ha dado. No tenemos que conquistarlas, no tenemos que ganárnoslas, no tenemos que ayunar para que Dios nos la dé. Ya Dios lo ha preparado y juntamente con Cristo te ha dado toda bendición espiritual. Las 7 bendiciones las tiene, las 6 autoridades para vencer la obra del diablo también las tienes dentro de ti. Dios te ha previsto, como dicen hoy en día cuando te compras un coche, full equip, ¿no? ¿Se dice así? ¿Lo he dicho bien? Full equip. ¿Qué significa? El coche va con todos los extras. No tienes que decir, no, ¿y ahora cuánto cuesta el aire acondicionado? No, ya viene. Voy a orar para que Dios, cuando me den el coche, tenga airbag. Ya tiene. No hace falta que ores por ello. ¿Entendemos esto? No digo que no se ayune, no digo que no se haga, se puede ayunar. Pero no para hacer cosas que ya Dios te ha dado, sino que dentro del evangelio lo hagas. Está bien. Dentro del evangelio. Ahora, querer conseguir algo a través del ayuno, a través de la oración, incluso creyentes, toda la noche nos podemos quedar a orar. Pero si no estamos dentro del evangelio, experimentando el poder del evangelio, por mucho que tú estés orando, no vas a conseguir nada. Eso es misticismo insano. Es querer conseguir cosas sin el evangelio. Ese es el problema. Entonces lo primero que tengo que ver es este camino que Dios me ha dado, y me ha dado este evangelio. ¿Qué es lo segundo que yo tengo que tener? Yo tengo que tener realmente coraje. Hoy en día hace falta coraje, pero no para cualquier cosa, sino dentro de la fe que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Moisés, a Josué? ¿Qué le está diciendo en esta palabra? Sé fuerte, sé valiente, ten coraje. Es una expresión un poco castellana o castiza. Ten coraje. O sea, no decaigas. No seas flojo. No vayas así. Ten coraje, sé valiente. ¿Has visto cómo estuve con Moisés? ¿Has visto cómo moví mi mano y llevé las 10 plagas a Egipto? ¿Cómo os saqué de Egipto? ¿Habéis visto cómo os llevé a través del desierto? ¿Habéis experimentado el Jordán? ¿Habéis experimentado Jericó? De la misma manera que estuve con Moisés, estoy contigo. Es lo que Dios te está diciendo. ¿Has visto cómo he estado? Tú has visto el poder. Hoy sigues siendo el mismo. Por eso no tengas miedo. No estés desalentado. No te desalientes, no decaiga, que tu corazón caiga. Ten el coraje de la fe. Antes de que nosotros comencemos algo, antes de que empecemos a caminar algo, antes de que empieces a conquistar nada, ten primero ese coraje de la fe. Nosotros estamos ahí, tenemos que mantenernos en ese coraje de la fe. Siempre tenemos que estar ahí. Mantente firme en el pacto que Dios te ha dado. Le está diciendo, mantente firme. ¿En qué? En la palabra. ¿Yo qué te he dicho? ¿Qué te estoy diciendo? Que esta tierra yo ya te la he dado. ¿Qué tienes que hacer? Aférrate a esa palabra. Cree en esa palabra. Aférrate en ella. Durante mucho tiempo, a veces hemos pensado los pastores, a veces pensábamos en nuestro tiempo pasado que necesitábamos una fuerza o poder especial. Y a veces buscábamos esa fuerza y poder especial. Por eso hubo una época dentro de la historia reciente de la iglesia donde se buscaban cosas extraordinarias. Por eso hubo
algunos de vosotros que pasasteis esa época, estaba el tema de la unción, ¿os acordáis? Mariano seguro que sí, Rosalía. La unción, ¿por qué? Porque era algo extraordinario, era un poder extraordinario. Y yo recuerdo que se movían congregaciones enteras buscando esa unción o buscando ese movimiento, ese mover. Algunos, como en nuestro caso, atravesamos océanos, nos trasladábamos a otros países, nos íbamos a Argentina o nos íbamos por ahí. ¿Por qué? Porque ese movimiento, ese poder parecía que era necesario. Dentro de eso luego también veíamos, bueno, aparte de eso necesitamos tener una economía, una solvencia económica. Necesitamos tener una estructura de iglesia grande. Necesitamos tener cosas en nuestra vida. Hay una iglesia grande, una economía, que Dios levante líderes. Necesitamos tantas cosas. Necesitamos esa unción, necesitamos ese poder. Y nos movíamos de aquí para allá, buscábamos de aquí para allá. Invertíamos la economía que pedíamos a Dios, la invertíamos en pasajes para ir a otros países. Yo ahora lo pienso y digo, si ya Dios te estaba dando la economía, la buscabas, pero te la gastabas en viajar en otros países. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que solo los que tienen evangelio tienen la victoria. No es necesario un poder añadido. No es necesario, simplemente es creer. No es cuestión de tener poderes humanos o poderes del mundo. No es que los poderes del mundo, la economía del mundo, las circunstancias del mundo, no es que sean malas. Simplemente que no es la solución para el problema espiritual, nada más. A veces hablamos, es que el dinero no es la solución. ¿Está bien el dinero? Sí. No predicamos en contra de la economía, al revés. Pero ¿qué es lo que entendemos? La economía no es la solución. La solución sigue siendo el Evangelio de Cristo. Y lo único que necesitamos es este Evangelio que Dios mismo nos ha dado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Recibir la palabra que Josué recibió. Hemos leído en el capítulo 1, del 1 al 9. Podéis leer en vuestra casa en el capítulo 3. Podéis leerlo. Podéis leer el capítulo 6. ¿Cuántas veces Dios le está diciendo a Josué, no tengas miedo? ¿Cuántas veces? ¿Sabéis cuántas? Ya que lo pregunto. Hasta 9 veces le tiene que decir, no tengas miedo. No tengas miedo. Sé valiente. Esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Le dijo Pablo a Timoteo. Esfuérzate no en las cosas del mundo que están bien, pero no te van a solucionar el problema. Esfuérzate en lo que sí que te va a solucionar el problema, que es la gracia de Jesucristo. Esfuérzate en esa gracia de Jesucristo, porque habrá veces donde puedes ser engañado en tu pensamiento. El mensaje de la semana pasada hablaba, renovar mi pensamiento. ¿Por qué? El diablo engaña nuestro pensamiento. De ayer en el viernes decíamos, si mi pensamiento es engañado, yo todo mi ser es engañado. Porque soy lo que pienso. Somos nuestro pensamiento. No seas engañado en tu pensamiento. No creas lo que la gente dice. No creas las palabras del mundo. No creas tanto lo que te dicen por televisión, lo que te dicen por internet. Muchas veces lo digo, parece que lo ha dicho internet. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo ha dicho la televisión. Palabra de Dios. A identificar algo. Estando fuera, me llamó una persona, me dijo, oye, mira, que están haciendo tal cosa, un timo, no sé qué. ¿Tú cómo lo sabes? Lo ha dicho la televisión. O sea, eso ya era palabra santa, palabra de Dios. Lo ha dicho la televisión. No hagamos caso tanto a lo que dice la televisión. No nos engañemos porque tanto leemos por internet. Hay mucha información. Está muy bien internet, está muy bien todo eso. Pero no seas engañado, sé valiente. No te dejes engañar por el mundo. No te dejes engañar por las palabras del mundo. Cree, ten coraje, créele a Dios. Cree lo que Dios realmente te está diciendo. Y sí que es verdad, y le está diciendo Dios, le está diciendo a Josué, sí que es verdad, que va a haber momentos para tener miedo. Sí que es verdad, y el Señor le está previniendo, van a venir momentos donde tu corazón puede debilitarse. Es cierto que pueden venir circunstancias a tu vida.
Pueden venir momentos en tu vida, en tu realidad presente, donde quizás tu corazón se puede debilitar, pueda caer en el desaliento, pueda desalentarse porque estemos viendo cosas complicadas en nuestra vida o estemos pasando circunstancias adversas, porque hay problemas que no vemos muy bien cómo salir de ellos. Pero por eso Dios, que sabía de estas cosas, y Dios sabía, porque todo lo tiene preparado, como Dios sabe eso, Pablo te previene, o sea, el Señor te previene como el Señor le previno a Josué. Mira, Josué, no tengas miedo. Sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios nos está diciendo lo mismo. Mira, posiblemente tengas estas mismas circunstancias, pero no te preocupes, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Números 14, del 1 al 10, los 10 espías que dijeron, no podemos, hay gigantes, vamos a ser derrotados, no vamos a poder hacer esto, son más fuertes que nosotros. Hay algunos creyentes que no se quieren apuntar al campamento de evangelismo porque les da miedo evangelizar, da miedo hablar con la gente. ¿Qué voy a decir? Son más inteligentes, son universitarios, algunos de ellos. Y a veces tenemos miedo, pero no tengan miedo de la gente de esta tierra, no tengan miedo de la gente de este mundo. ¿Por qué? Porque según dice la palabra, no los comeremos, dijo Caleb. No los vamos a comer. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el poder del evangelio, que es único para los que creen. Tú tienes ese poder del evangelio, no tengas miedo. Esa protección que Dios dio a Josué, que antes dio a Moisés y que después de Josué dio a tantos hombres de Dios, es la misma protección que hoy Dios nos proporciona a cada uno de nosotros. Es la misma protección que Dios nos está dando. Es un camino nuevo, es un camino que a lo mejor te puede parecer que es diferente, que nunca has andado en él. Te puede parecer un camino que dices, no sé hacia dónde va, pero tienes que saber que Dios está contigo en todo tiempo y en todo momento. Que lo único que tienes que hacer es abrir tus ojos de la fe y creer que Dios está contigo. Tienes que ver los hechos espirituales, abrir tus ojos para verlos. El miedo solo viene cuando tus ojos de la fe se cierran, ¿verdad? Y como los ojos físicos también parpadeamos, ¿verdad? Hay quien han hecho un estudio que dicen que, bueno, que la cantidad de veces que parpadea una persona promedio, no sé cuántos minutos son al día que tú tienes los ojos cerrados al parpadear, ¿verdad? ¿Qué significa? Está bien, puedes tener esos 4 o 5 minutos de incredulidad, pero el resto del día, abre tus ojos y ten tus ojos puestos en la fe, que es en Cristo. Si tú tienes tus ojos abiertos para la fe, vas a ver la realidad espiritual, vas a ver que Dios ya todo lo tiene preparado, vas a ver que el poder del evangelio está contigo, vas a poder ver que la fe está en ti, que no va a hacer falta que utilices ningún tipo de mecanismo humano, simplemente que el poder del evangelio es suficiente para caminar en este camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Tienes que creer en la soberanía de Dios, que Dios es soberano. ¿Y qué significa eso? Que todo está en la mano de Dios, que no hay nada que se le escape a la mano de Dios, que todo Dios lo tiene preparado para todo el mundo, que Él es el Dios de la vida y de la muerte, Dios es el Dios de la bendición y de la maldición. Todo está ahí. Por eso, ¿qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo tercero y último que tienes que tener conciencia? Tú tienes que ver realmente cuáles son los verdaderos problemas. Los problemas no son problemas del mundo, no son problemas físicos. Sobre todo hoy debemos de salir del verdadero problema que la mayoría de nosotros tenemos, y es que aún nuestra vida tiene heridas que no son cicatrizadas. Heridas que han hecho que nuestra fe se debilite. Heridas porque nos hemos sentido frustrados en algunos momentos de nuestra vida. Heridas que realmente son el verdadero problema por el cual me impide realmente creer y confiar 100% en Dios. Porque durante muchos años, quizás en nuestra vida, por un mal entendimiento del poder del evangelio, durante muchos años hemos estado viviendo dentro del humanismo. Hemos estado viviendo mucho en nuestra religiosidad.
Te encuentras personas que vienen de un campo de religiosidad. Yo vengo de mi país o yo vengo de una iglesia donde yo he trabajado mucho, pero no he tenido respuestas en mi vida. Ahora no puedo creer en Dios. ¿Por qué? Porque he sido defraudado en mi misticismo, porque he orado, he ayunado y no he obtenido la respuesta y el poder que yo quería. Y hay muchas veces que venimos heridos por causa de nuestro humanismo. Yo me esforcé. ¿Cuántas veces decimos esto? Yo me esforcé, hice todo lo que pude, hice todo, pero no me funcionó. Porque no entendimos. Necesito solo el poder del Evangelio. Pero eso ha creado heridas en nosotros, heridas espirituales, que Dios tiene que sanarte. Que Dios tiene que sanar en tu vida. ¿Qué es lo que yo tengo que entender? ¿Cuál es el verdadero problema? No es solamente mi herida, sino que no hay ninguna necesidad de temer la realidad en la que vives. Vivimos realidades que nos dan miedo y pavor. Pero tu realidad presente no es tu verdadero problema. Pensamos que es mi circunstancia. No hay economía. No tengo trabajo. Tengo este o aquel problema, mi hijo en lo otro. Ese no es tu problema. Las circunstancias que atravesamos no es tu problema. Lo digo otra vez, no es ese tu problema. ¿Cuál es tu problema? Tus problemas son tus heridas formadas y tu problema sigue siendo incredulidad. Porque no tenemos ese coraje de fe. Y cuando viene un problema, una circunstancia, como no tenemos la fe, como tenemos heridas, lo que nace y sale es mi incredulidad. Ahí está el problema. El problema no es que no haya economía, el problema es no creer que Dios a través de esa situación se va a glorificar. Ese es el problema. Que mi hijo, mi esposa, mi esposo tiene un problema, no es el problema. El problema es que como no creo que Dios lo puede solucionar, no tengo respuestas en mi vida y ya incluso dejo de orar, porque además incluso estoy herido con Dios. ¿Por qué, Señor, tú has permitido que mi hijo, mi esposa, mi familia, yo mismo haya tenido este problema? Y empieza a venir la incredulidad. No tengas problema, mira los 7 remanentes, mira los remanentes que hay alrededor de nosotros en la vida. José comprendió cuál era su problema y comprendió que su problema, José, no eran las circunstancias, que su problema no eran sus hermanos. Él comprendió que sus hermanos no podían ayudarle. Él comprendió que era porque no conocían el pacto. Dice, ¿cómo mi hermano me va a ayudar si no tiene evangelio? Comprendió esto. Pero también comprendió algo importante, comprendió el camino. Y comprendió que había un camino para él, por el cual Dios le llamó. ¿Cuál era ese camino? Que tenía que llegar a salvar el pueblo a través de hacerse gobernador de Egipto. Comprendió el camino y comprendió la dirección. Comprendió que sus hermanos nunca hubieran podido ayudarle a ser líder de Egipto. Nunca hubiera podido ser el líder de Egipto. Nunca. Lo pudo entender. ¿Qué es lo que vemos a través de Moisés? Segundo remanente, ¿qué es lo que vemos a través de Moisés? Que no hay ninguna diferencia en el trasfondo social que tú veas o del cual tú vengas. Moisés, príncipe de Egipto, no recibió ninguna bendición, ninguna respuesta. Y lo tenía todo. Cuando no tenía nada, que estaba en el desierto, Dios empezó a bendecirle. No tiene nada que ver de dónde vengas. Ay, es que yo soy pobre. No importa. No importa. Samuel. ¿Qué es lo que vemos con Samuel? No importa tu soledad. Hay veces me siento solo. No importa. Samuel en momentos de soledad, ¿qué hizo? Durmió al lado del arca del pacto. ¿Qué es lo que hizo? Se estableció cerca de Dios. Aquí donde yo estoy. No importa, yo solo. Yo solo estoy delante de Dios. Elías, Eliseo. Puede haber conspiración contra ti, puede haber falsas acusaciones contra ti o alrededor de ti, pero no importa tampoco. Ellos se levantaron dentro del Evangelio. Isaías, tú puedes caerte en una gran desesperación, pero tal desesperación puede convertirse en tus mayores oportunidades. Pablo, Timoteo, todas las crisis del mundo no asustaron a Pablo ni a Timoteo porque esas crisis fueron oportunidades para Pablo para poder llevar y predicar este evangelio. No tengas ningún temor. Por eso, llévate la conclusión en esta mañana. Josué 1:3, como yo estuve con Moisés,
así estaré contigo. Llévate esta conclusión hoy, en este día. El mismo poder de Dios que condujo a Israel fuera de Egipto con la sangre del pacto está contigo. El mismo poder con el cual Dios sacó y llevó por todo Egipto al pueblo de Dios está contigo. Simplemente permanece en el pacto, permanece en la palabra de Dios, permanece en la fe. Nada ni nadie te puede mover. Por lo tanto, no tengas miedo. No seas movido por ello. Simplemente cree en el plan de Dios, que todo lo tiene hecho, que todo está preparado. Por lo tanto, no tengas ningún temor. Dios bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis disfrutar de esta palabra, que podáis disfrutar de esta semana, de que Dios está con vosotros, así como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, que nadie será capaz de levantarse contra ti, mientras que tú estés en la presencia de Dios. Ninguno de los días de tu vida, aun a pesar de las circunstancias, si eres pueblo de Dios, nadie será capaz de levantarse contra ti. Amén.